Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, muy buenas. Estamos otra vez aquí, Mundo Obrero Radio y Rebeldes con Causa. Y vamos a saludar, lo primero, a nuestra compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Muchas gracias, Alfaya. Y puesto que vamos a saludar al resto del equipo, a Anabel Segado y Daniel Velasco, Juanjo Rivas, en el control Roberto López y nuestro director Ginés Fernández. Queremos dar las gracias a las personas que nos siguen apoyando económicamente, siguen apoyando este proyecto que hace posible Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. En el anterior programa de Rebeldes con Causa hablamos con Raúl Maillo, abogado en la querella a Bárcenas y miembro de la Asociación Libre de Abogados, sobre la corrupción del Partido Popular. Una corrupción que no se limita a unos casos aislados, como pretenden hacernos creer, sino que forman parte de toda una red de saqueo de las arcas públicas y enriquecimiento personal que ha operado durante las últimas décadas en nuestro país. En las últimas semanas, el exsecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y Álvaro Pérez el Bigotes han apuntado a Francisco Camps como autor principal de la financiación del Partido Popular Valenciano con dinero negro. Paco, estamos contigo, como siempre, y la historia será una historia feliz, y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Hace unos días, M. Rajoy decía en Onda Cero Radio, en relación a la corrupción de su partido en Valencia, que a nosotros nunca nos lo han dicho y que no le constan esos temas. Pero una gran parte de la administración autonómica que presidió Francisco Camps entre 2003 y 2011 está imputada, procesada o ya condenada a penas de cárcel. Un tema bastante complejo que hoy en Rebeldes con Causa vamos a tratar con Ignacio Blanco, diputado y portavoz en las Corts de Valencia por Esquerra Unida del País Valencià entre 2011 y 2015. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya. Ignacio, parece demostrado que el Partido Popular Valenciano se financió de manera ilegal para ganar elecciones a base de mordidas, clientelismo e intercambio de favores. ¿Qué más podemos esperar en este proceso judicial? Bueno, son un cúmulo de procesos judiciales. Varias piezas del caso Gürtel, está el caso Taula, que también está dividido en varias piezas, la Fórmula 1, el caso Carlos Fabra, todos ellos, a mi juicio, componen el caso llamado Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que es el de una organización presuntamente criminal que se financiaba con dinero público a través de empresarios que cobraban en contratos de la administración las facturas que pagaban a las empresas que organizaban las campañas. Además de todo eso, evidentemente había enriquecimiento personal, no solo para el partido, también hay gente como Rafael Blasco, que era conseller en el gobierno de Francisco Camps, que está en estos momentos en la cárcel por haber robado directamente dinero, ¿no? Y de todo esto lo que podemos esperar es que en algún momento se sepa la mayor parte de la verdad. Quizá no toda, porque hay delitos prescritos, de hecho hay denuncias que se han archivado por ese motivo, pero sí una buena parte de la verdad de cómo funcionó todo un régimen de corrupción y de expolio social
durante muchos años en el País Valenciano, que por otra parte es de una manera muy similar a cómo ha funcionado en el resto del territorio del Estado, por ejemplo en Madrid. Esta semana hemos visto las declaraciones de Granados que vienen a confirmar que el modus operandi es el mismo, en Madrid, en Valencia y en el resto de comunidades autónomas, e incluso yo me atrevería a decir que también en el gobierno central. Ignacio, ¿y qué ha supuesto para Valencia y para España la corrupción del Partido Popular? Bueno, ha supuesto un descrédito, ha supuesto también el desprestigio de la política, porque hay mucha gente que llega a pensar que es que todos los políticos son iguales, que todos se dedican a hacer lo mismo, cuando eso no es así, lo sabemos bien. Ha habido organizaciones políticas que se han dejado la piel denunciando la corrupción del Partido Popular y también los recortes sociales que ha venido practicando, y también evidentemente ha supuesto derivar a intereses privados presupuestos públicos. Ha habido cálculos que cifraban en 12.000 millones de euros el coste de la corrupción en el País Valenciano, pero eso siempre es el coste de la corrupción conocida, porque por lo que vemos la gente se comportaba así siempre. En algunas ocasiones los hemos pillado y en otras no, pero podemos decir que una buena parte del presupuesto público se ha destinado al enriquecimiento personal y a la financiación del partido de una manera no solo ilegal, sino absolutamente inmoral. Oye, sabemos que Esquerra Unida del País Valencià desplegó toda una serie de iniciativas para denunciar la corrupción. ¿Puedes describirlas para que nuestros escuchantes entiendan este sistema de clientelismo y apropiación de recursos públicos por parte del Partido Popular? Sí, la verdad es que denunciamos tantos casos que yo ya pierdo la cuenta, y si no me las apunto en papel no sería capaz de recitarlos, ¿no? Pero por contar algunos pocos, ¿no? El caso que se ha conocido después como Taula, porque así fue llamada la operación policial que condujo a la detención del expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia y expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, que era Alfonso Rus, suponía ni más ni menos que diseccionar toda la organización criminal del Partido Popular en esa provincia. Y ahí se veía cómo le daban a todo. Había casos de adjudicación de contratos públicos para restauración de monumentos, había también organización de eventos culturales, había construcción de colegios, negocio con las residencias de ancianos, recalificaciones urbanísticas. Podríamos decir que yo llegué a pensar que su trabajo era robar y que la política era simplemente una tapadera, porque prácticamente aprovechaban todas las oportunidades. Y eso se pudo denunciar gracias al trabajo de Rosa Pérez, nuestra diputada provincial, que además aportó grabaciones donde quedaban en manifiesto las conversaciones que tenían esos mafiosos del Partido Popular y con qué desvergüenza nos robaban a todos los valencianos y valencianas. Después está el caso Gürtel, que vendría a ser más o menos lo mismo que Taula, pero a nivel autonómico, donde queda claramente retratada una época, la época de Francisco Camps, de Ricardo Costa y de todos aquellos que desde la más absoluta prepotencia, porque menospreciaban a la acción política y a los medios de comunicación, se dedicaron a derrochar dinero público financiando su partido y enriqueciéndose ellos mismos. Tenemos también los casos de la Fórmula 1, que denuncié yo mismo, y por el cual está en estos momentos imputado Francisco Camps, que fue la construcción de un circuito urbano con sobrecostes de 30 millones de euros y la contratación de la celebración del Gran Premio con el propietario de la licencia, que es el señor Eccleston, pero para concedérselo después a una empresa privada formada por empresarios amigos del Partido Popular, con un coste de varios cientos de millones de euros en unos cuantos años, y finalmente con la absorción de todas las deudas de esa empresa por parte de la Administración. Está el caso de la visita del Papa, que también sirvió para desarrollar sus prácticas corruptas, de las residencias de la tercera edad del señor Juan Cotino, que fue exdirector general de la policía. Podría seguir y seguir y seguir, pero bueno, yo creo que la conclusión es simplemente que actuaron con una sensación de absoluta impunidad y como concentraron todo el poder institucional, es decir, la Generalitat Valenciana, las 3 diputaciones provinciales, prácticamente todos los ayuntamientos importantes, y además durante mucho tiempo llegaron a creerse absolutamente impunes y harto de cualquier tipo de control. Afortunadamente, esta unidad y también la Fiscalía hizo su trabajo y pusimos denuncias, investigamos casos, y en estos momentos, bueno, podemos decir que ya hay alguien en la cárcel y que probablemente le siguen unos cuantos más. ¿Y qué propuestas se han hecho para atajar esta corrupción? Bueno, en su momento nosotros propusimos algo que no se ha llevado a término por parte de la nueva mayoría parlamentaria, pero que creo que hubiera sido importante, y es poner en marcha una comisión de la verdad. Porque más allá de responsabilidades penales,
hay que tener en cuenta que los delitos de corrupción, dependiendo del tipo delictivo, prescriben a los 5 o a los 10 años, ¿no? Lo vemos estos días, ¿no? Cuando la declaración de Costa incrimina directamente a Francisco Camps, y todos sabemos que Francisco Camps no va a poder ser juzgado por estos delitos, ya que sucedieron hace tiempo y ya han prescrito de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Nosotros pensábamos que, por tanto, ya que no vamos a poder juzgarlos a todos, sí que teníamos que como mínimo poder ser conocedores de lo que pasó, leer la página de la historia antes de poder pasarla, ¿no? Y organizaron una macrocomisión donde se destinaban recursos a abrir los cajones, desempolvar expedientes y tratar de reconstruir exactamente qué había pasado con el dinero público. Eso lamentablemente no se ha hecho, al menos no se ha hecho de esa manera sistemática, y que es verdad que se han puesto en marcha comisiones de investigación parlamentarias en las Cortes Valencianas, que han ido caso por caso tratando pues de pedir comparecencias de los implicados en la supuesta corrupción y de pedir explicaciones. El problema es que la gente, evidentemente, de las Cortes Valencianas no va a contar la verdad. A partir de ahí también creo que sería necesario tratar de poner a disposición de la justicia toda la documentación de todas las prácticas corruptas que se sucedieron durante muchos años. Y por último, lo que sí que creo que se está haciendo de una manera bastante intensa es poner en marcha medidas de transparencia. Se está desarrollando la ley de transparencia y se están poniendo en marcha incluso alertas contra la corrupción, de manera que se pueda detectar mucho más rápidamente cualquier atisbo de práctica corrupta en la contratación pública y que no suceda lo que durante 20 años tuvimos que sufrir los valencianos y que, insisto, no es muy diferente de lo que han sufrido en otros territorios del Estado. Aquí la diferencia es que fuimos capaces de investigarlo y de denunciarlo. Oye, Ignacio, y cuéntanos, ¿qué faltaría para declarar ilegal al Partido Popular por todos estos casos de corrupción? Bueno, no es que sea muy partidario de declarar ilegal a ningún partido político. Pienso que todas las ideas políticas deben tener su cauce de expresión, pero evidentemente si hay motivos para hacerlo con algunos, con el Partido Popular. Estamos asistiendo a una escalada represiva contra formaciones políticas por tener un proyecto político distinto al actual contra el régimen territorial. Me parece una barbaridad y, sin embargo, lo que vemos es una organización criminal que actúa bajo la forma aparente de partido político, pero que se ve que actúa vulnerando sistemáticamente la ley y evidentemente mermando los intereses públicos y los presupuestos públicos, ¿no? Robándonos, ¿no? Para que nos entendamos. Por tanto, yo creo que se podría decir, igual que en su momento se quiso hacer o se hizo con las formaciones políticas de la izquierda abertzale que apoyaban el terrorismo, que en este caso hay una formación política, que es el Partido Popular, que no es que apoye, sino que practica el latrocinio masivo, la cleptocracia, ¿no? El gobierno de los ladrones. Y en ese sentido, sí, razonablemente se podría pensar en plantear su ilegalización. Aunque ya digo que, más allá del juego retórico, el problema no es ese, porque se volverían a presentar las elecciones bajo otras siglas. Lo que hay que hacer es exigir las responsabilidades políticas y penales que tienen que acabar con la dimisión de buena parte de los responsables del Partido Popular, porque yo creo que están casi todos pringados, y desde luego con el encarcelamiento, o al menos con que los tribunales dicten sentencia judicial, una sentencia que sea justa para todos aquellos que incumplieron la ley. Ignacio, se nos echa el tiempo encima y lo de la corrupción del Partido Popular es para un culebrón venezolano de muchos años, ¿eh? De modo que te agradecemos enormemente que por fin hayamos podido hablar contigo, que la última vez que lo intentamos se nos perdió la voz en no sé qué espacio cibernético y contamos contigo para seguir al tanto de la evolución de todo este sistema corrupto y sobre todo de las medidas que podáis tomar para salir de ese embrollo, de ese estercolero. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros por llamarme y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un abrazo, hasta luego. Wow, ha sido un placer contar con Ignacio Blanco. Hay que decir que el Partido Popular se jacta de cumplir escrupulosamente la ley, pero en realidad incumple la ley de financiación de partidos políticos, la ley de transparencia, las leyes fiscales, obstruye la aplicación de la ley de memoria histórica, es decir, que muestra una falta total de honestidad y desprecio hacia la ética.
Magdalena, como se puede comprobar fácilmente, aquellas pocas ranas de las que hablaba Esperanza Aguirre se han convertido en una plaga de Egipto, sin controlar, en una organización para delinquir mediante el robo de las arcas públicas, o sea, del dinero de todas y de todos. Un partido político que debería estar ilegalizado por todos estos casos de corrupción que, no olvidemos, han afectado gravemente a la economía y a la calidad de la democracia en nuestro país. Ni héroe, ni líder, ni mito, solamente un hombre andaluz. El ideal andaluz humanista, la cultura andalucita. Mira a su alrededor donde se mezcla el dolor con las ganas de lucha, impotente, sediento de vida, de pan, de justicia, de libertad. Viva Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Bajo una bandera verde y blanca, los andaluces y andaluzas vuelven a salir a la calle el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, para defender sus derechos y luchar por una Andalucía en la que no falte pan, trabajo, techo ni igualdad, tal y como hace referencia el lema de las Marchas de la Dignidad. Un día para reivindicar las mejoras sociales y económicas para la clase trabajadora de Andalucía. Algunas como acabar con el paro y defender el empleo, paralizar los desahucios por unas pensiones dignas, contra las violencias machistas por una renta básica universal, contra la guerra entre los pueblos por la soberanía alimentaria, para acabar con la represión policial y para defender los derechos de las personas migrantes. Una manifestación que se lleva celebrando durante muchos años, pero que es novedosa desde hace un par de años debido a que se convoca a una forma unitaria entre los diferentes sindicatos y fuerzas políticas andaluzas. Para que nos cuente un poco más sobre esta convocatoria tenemos a Antonio Maillo, coordinador de IO Andalucía y portavoz en el Parlamento de Andalucía. Bienvenido, Antonio. Soy José María Alfaya y yo acompañamos en el estudio Magdalena Bode. En primer lugar, darte las gracias por participar en Mundo Obrero Radio. Te gustaría preguntar por la jornada de lucha que hay que planificada el próximo 28 de febrero. ¿Cómo estáis afrontando este día? Bueno, en primer lugar quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa de Mundo Obrero Radio y para nosotros los comunistas es un honor poder participar en estos espacios. En cuanto a la pregunta que me hacías, nosotros lo que afrontamos este día es como siempre lo hemos afrontado. Forma parte de nuestro patrimonio político precisamente haber mantenido el hilo de la movilización del 28 de febrero y de la celebración de una reivindicación de autogobierno que tiene mucho que ver con cuestiones sociales. Y en ese hilo que hemos mantenido durante mucho tiempo, por cierto, de manera solitaria, estamos encantados de que de un tiempo a esta parte, desde hace 2 años a esta parte, ya se haya convertido en una movilización, una manifestación unitaria, que tuvo además un éxito bastante destacado el año pasado y que confiamos se consolide este año. Así que, como siempre, para nosotros y para nuestra organización es un hito y lo afrontamos como lo que es la importancia de un debate en el que sitúa los grandes problemas de Andalucía en su relación con el autogobierno y también su relación con la reivindicación de un nuevo modelo social que nos saque de la crisis de la mayoría. Decías que este es el segundo año que se convoca esta manifestación de forma conjunta con otras fuerzas sindicales y políticas, ¿verdad? Así es. Creo que ha sido un acierto que precisamente sintamos como lo que era en muchas ocasiones una convocatoria única de Izquierda Unida, que creemos que tuvo un momento y una justificación de hacerlo así porque nos negábamos a que no ocupáramos la calle en ese día. Creemos que es la ratificación de nuestras tesis el que muchas otras organizaciones se hayan convencido de que era necesaria la ocupación de ese espacio. ¿Y por qué? Porque hay una Andalucía oficial, hay una Andalucía institucionalizada, una Andalucía alimentada de sí mismo y de un retrato que nada tiene que ver con la Andalucía real que nosotros queremos, sobre la que queremos advertir. Una Andalucía que tiene el 41% de población en riesgo de pobreza, con 1,5 millones de andaluces y andaluzas con algún tipo de pensión que ahora mismo peligra un modelo de pensión pública, con unos porcentajes de paro que siguen
35 años después, en un paro estructural que nunca baja del 25% y en una brecha profunda de género en torno a una población que, si una mujer es andaluza y con menos de 30 años, se sitúa en el 59% de desempleo. Este es un 28 de febrero, como sabe, unitario, con muchas organizaciones políticas, culturales, asociativas, sindicales, y yo creo que en esa unidad está la construcción de la estrategia de unidad popular en la que estamos enmarcados. Sin embargo, escuchamos en muchos medios de comunicación el discurso de que el país se está recuperando. ¿Hay algún indicio de que Andalucía se esté notando estas supuestas mejoras de las que oímos hablar? En Andalucía no ocurre más que lo que ocurre en el resto del país. Hay un interés del bipartidismo en explicar y explicitar la expresión de un deseo, que es que se asocia a la mejora de los datos macroeconómicos, y proyectar esa mejora de los datos macroeconómicos en una mejora de la situación real. Lejos de esa realidad, el capital ahora ofrece un nuevo modelo de profunda desigualdad y sima cada vez más abierta entre los datos oficiales o macroeconómicos vinculados a los beneficios del capital y los datos de la economía real y cotidiana de la mayoría social. Y sobre ese discurso es sobre el que queremos impugnar a través de una movilización potente que establezca además un fortalecimiento de los lazos y relaciones entre las organizaciones y todo lo que se mueve en el bloque de Izquierda de Cambio en Andalucía. Dice, en esta jornada se van a tratar una serie de cuestiones muy necesarias como el trabajo digno, servicios sociales de calidad, contra las violencias machistas, son algunas de las razones por las que salí a la calle. Dice, pero además hacemos referencia al tema de las personas migrantes y refugiadas, que también aparece dentro de las reivindicaciones de esta convocatoria, en un momento en el que situaciones horrorosas, como el caso de Archidona y la vulneración de los derechos humanos, se siente más latente en Andalucía, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado algunos de estos episodios que habéis vivido en los últimos meses? Pues quiero decir que lo hemos afrontado con una coherencia que nos enorgullece, porque nos lamentamos mucho que la vergüenza de la medida del Gobierno central de meter en una cárcel, que además no tenía ni condiciones de alojamiento, a cientos de ciudadanos argelinos, fue una vergüenza ante la que asistimos, donde fueron pocos los sectores que se movilizaron en la defensa de esos derechos, de los derechos de los migrantes. Y en ese sentido nos sentimos orgullosos de haber mantenido una antorcha de rebeldía ante un pensamiento hipócrita de ciertos sectores de la sociedad andaluza que miraban para otro lado y que se sentían incómodos, y poner en el centro del debate la necesidad de que Andalucía es plena, desde luego asume y acoge y abraza a las personas que vienen. Y cuando hablamos de la situación de Archidona, también hablamos de los miles de personas también que están en asentamientos absolutamente ilegales, chabolas instaladas de manera permanente y cronificada, sin atención, sin servicio de basura, sin acceso a agua, con múltiples incidencias de incendios y deterioro de las precarias instalaciones en las que se encuentran y sobre las que tenemos que intervenir. Esa también es Andalucía. Andalucía es una tierra que abraza, que es comunitaria, que no es individualista. No la quieren cambiar en ese sentido. No quieren hacer una tierra también individualista, impregnada de mentalidad neoliberal, que sitúa el centro del debate político, como lo ha centrado el PSOE y Ciudadanos, en los impuestos y no en la necesidad de cuidar y cubrir a la mayoría social a través de una administración fuerte que pueda satisfacer las demandas de servicios públicos fuertes y también la demanda, en este caso concreto, de la atención digna a una tierra que fue de migración y que debe acoger con dignidad a quienes vienen a ella. Bien, os deseamos muchísima suerte en el desarrollo de esta jornada y esperamos volver a contar con tu presencia en Mundo Obrero Radio. Un abrazo, Antonio. Un abrazo para vosotros y un placer compartir este espacio y enhorabuena por la iniciativa. ¡Viva Andalucía libre! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Vamos, compañeros! ¡Marchemos unidos! ¡Ganaremos esta guerra! ¡Bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía! Y que al fin seamos libres, nuestra bandera esté presente en el trabajo, en el descanso de las mujeres y los hombres. Sean eterna la sonrisa de los niños, la inocencia que vuele.
príncipe del hombre. Viva Andalucía libre, de mi tierra y libertad. Vamos, compañeros. Bueno, y tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Un calendario. Sí, ahora mismo, como seguimos preparando la huelga feminista y los temas feministas, tenemos una sección, un nuevo espacio que vamos a incorporar en todos los programas, Alfaya y Daniel, que la hace Maite Molina. Va a ser una columna cortita pero constante informándonos de estos temas porque, señoras, señores, la sociedad ya ha cambiado, ya estamos cambiando el mundo y lo estamos haciendo las mujeres y los hombres que luchan a nuestro lado. Bienvenidas a Hijas de Calenda, un espacio que nace para que ningún día del año se nos olvide que en algún lugar, en algún momento de la historia, una mujer nació y su vida nos hizo un poco más libres, y que gracias al feminismo somos un poco menos las siempre olvidadas que diría Antonina Rodrigo. Calenda quiere reflejar el tiempo de las mujeres, las calendas griegas, porque nuestro tiempo parece que nunca llega, y sirva este espacio para hacer llegar a los oyentes que sí, que existimos, que hicimos cosas y que por supuesto las seguiremos haciendo. Si, como decía Simone de Beauvoir, la sociedad nos ha negado cualquier medio de expresarnos, somos nosotras las mujeres las que debemos continuar haciendo visible lo invisible. Vamos a compartir conquistas y hallazgos de las que lucharon contra viento y marea por los derechos de las mujeres, que en un mar de hombres consiguieron brillar con luz propia, ayudándonos un poco más a todas a saber que hemos estado en la construcción de la historia. Vamos a pensar en todas las invisibles, que en sus casas, en su dedicación a los cuidados de los demás, han contribuido silenciosamente al crecimiento de la economía mundial sin recibir compensación alguna. Decía Angela Davis que la esperanza revolucionaria se encuentra en las mujeres que son abandonadas por la historia. Simone de Beauvoir, por su parte, en El segundo sexo, comentaba que si se encuentran en la historia pocos genios femeninos es porque la sociedad les niega cualquier medio de expresarse. Empecemos felicitando a dos mujeres que han cumplido años esta semana. La Mala Rodríguez, que hace su revolución dentro de un género musical, el rap, tradicionalmente reservado para hombres y generalmente salpicado de letras sexistas, y que, como ella dice, el mundo es una pelea de pollas y edificios altos. La otra, Libertad Morán, escritora especializada en narrativa LGTB, finalista del Premio Odisea por su novela Llévame a casa, y que cuenta con títulos como A por todas, Mujeres estupendas o Nadie dijo que fuera fácil. Estos días se ha celebrado el Día de la Mujer y la Ciencia, y queremos destacar a otro par de mujeres que rodean esta fecha. Una es Sofía Kovalevskaya, matemática rusa, que falleció el 10 de febrero de 1891 y que su sentido de la libertad, su rebeldía y sus ideas sociales la convirtieron en una mujer fascinante. Logró el premio Bordín, siendo la primera mujer en lograrlo, para lo cual tuvo que resolver las ecuaciones de Euler sobre la rotación de un sólido pesado alrededor de un punto fijo. Se doctoró en la Universidad de Gotinga en 1874, siendo también la primera mujer en la historia que lo consiguió. La otra científica es la granadina Asunción Linares, que nació un 12 de febrero de 1921. Se licenció en Ciencias Naturales en la Complutense de Madrid y obtuvo la cátedra de Paleontología de la Universidad de Granada en 1961, convirtiéndose en la primera mujer en obtener una cátedra en una facultad de ciencias en España y la segunda tras la Guerra Civil. No podemos terminar sin recordar especialmente a Hipatía de Alejandría, que nació un 16 de febrero del año 415, considerada la primera mujer científica de la historia, filósofa, matemática y maestra neoplatónica, que también destacó en la astronomía. Lo que no se ve no existe, y lo que no se nombra tampoco. Así que a caminar descubriendo y visibilizando a las invisibles, recargando pilas rumbo a la huelga feminista del 8 de marzo. Ya saben, si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. La precariedad es un mantra. Con estas palabras, la diputada del Partido Popular, Carmen España, definió la lucha de las personas que están en la pobreza,
que no disponen de un salario y un contrato digno o que simplemente no pueden acceder a las prestaciones sociales. En respuesta a esta afirmación del Gobierno, se están llevando a cabo movilizaciones en todo el Estado. La plataforma No Más Precariedad realizaba una acción el pasado 10 de febrero en más de 20 ciudades españolas. Los y las pensionistas se movilizaron ayer, 22 de febrero, en defensa de las pensiones públicas y la recuperación del poder adquisitivo, además de otras demandas sociales relacionadas con los recortes y las reformas laborales. Organizaciones políticas como el Partido Comunista de España en Madrid han puesto en marcha las campañas con el tema de la nacionalización de las instalaciones eléctricas y sobre salud y pobreza. Propuestas para salir de las situaciones precarias que las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español han producido en nuestra sociedad. Básicamente, la campaña de soberanía energética y de salud y pobreza persiguen un mismo objetivo. Por un lado, concienciar a la clase trabajadora y a las capas populares de la necesidad de pedir la nacionalización del sector energético. La importancia ahora en invierno de ese sector se nota más que nunca, con los problemas que hay en muchas familias para poder pagar la calefacción, para poder pagar la luz y para no pasar frío en invierno. Y por tanto entendemos que es un momento óptimo para concienciar y trabajar para que la clase trabajadora se implique en reivindicar ese elemento de soberanía energética que pasa por la nacionalización de ese sector, que no puede estar en manos de expoliadores y de oligopolios que lo único que persiguen es el máximo beneficio mientras juegan con nuestras vidas y con nuestra salud, ¿no? Precisamente el segundo elemento de la campaña es tratar de organizar a las personas afectadas por este expolio, precisamente, ¿no? Se trata, pues, de organizar asambleas de afectados y afectadas en los barrios, en los municipios, que consigan elevar el nivel de conciencia, que se organicen, que trabajen y que luchen en torno a estos intereses de su clase, ¿no? Ahí, digamos que también está el elemento del trabajo de generar poder popular en los barrios y en los municipios. Y por último, habría una última fase de la campaña, que es la de salud y pobreza, en la que vinculamos precisamente los problemas de salud que ahora mismo sufren una gran parte de la clase trabajadora y de las capas populares, que se vinculan precisamente a su situación de máxima pobreza y que hoy en día, para tener salud, parece que hay que pagar, ¿no? Y esto, insisto, tiene mucho que ver con todo lo que sería la cuestión de la soberanía energética, del frío, ¿no? Cuánta gente muere en invierno, aparentemente por cuestiones naturales, pero que en realidad están muy vinculadas a que pasan mucho frío y eso termina haciéndoles mella en su propia salud. Por tanto, el objetivo es básicamente, por un lado, pedir la nacionalización, un elemento político, entender que un sector energético, un sector estratégico como es el de la energía, debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de un país y no al servicio de los intereses y de los beneficios empresariales del oligopolio. Por otro, organizar a los afectados y a las afectadas que padecen las consecuencias de ese oligopolio y de que ese sector no esté nacionalizado y por tanto no sea de todos y de todas. Y en último término, el vincular y el hacer llegar a las capas populares, a la clase trabajadora, el hecho de que muchos de los problemas de salud tienen que ver con la situación de pobreza y la situación de precariedad a la que el sistema capitalista nos ha empujado y expuesto, ¿no? Bien, escuchábamos a Álvaro Aguilera, secretario general del PCM, informando los objetivos de las campañas que actualmente se están llevando a cabo, porque al falla es necesario que los sectores estratégicos estén controlados y gestionados desde lo público. No solo nos referimos a las eléctricas, sino a todas las empresas energéticas como el gas y el agua, además del transporte público, tan necesario para los trabajadores y trabajadoras. Pues vamos a también tener la ocasión de contactar con Alex García. Alex García es del Grupo Federal de Energía de Izquierda Unida y nos va a introducir o nos va a asesorar en este proceloso mundo de luz tan oscura que nadie entiende nada de la factura. Hola, Alex. Hola, muy buenas. Gracias por estar en el programa. ¿Sí me oyes, Alex? Soy Magdalena Martínez Bode de Mundo Obrero Radio. ¿Estamos hablando con Alex García?
Bueno, parece que el teléfono no es lo nuestro y yo quiero contactar con Alex porque tenemos que seguir hablando de la pobreza energética, del gasto que hacemos las familias y de las personas que nos cortan la luz eléctrica, porque aquí la que les habla ya le han cortado varias veces la luz y tengo que decir, vaya por delante, que no solo es un problema de frío, que cuando no hay electricidad en una casa, automáticamente no hay frigorífico, es decir, no se conservan los alimentos, no solo no nos podemos calentar, es que no nos podemos bañar con agua caliente y en muchos casos no podemos cocinar. Porque tú sabes, Alfaya, que estas casas que están haciendo ahora, las que valen estas millonadas infladas, vienen todas con su termoeléctrico, su vitrocerámica. Y en este país, en España, a día de hoy, sin electricidad no se vive o se vive muy malamente. O sea que nos quedamos con muy pocas luces. Muy pocas luces. Bueno, iba a decir que la de que nos cortan la luz, pero es que tienen muchas luces. Son demasiado vivos. Y lo cierto y verdad es que no es la primera vez que ha habido que hacer encuentros vecinales para explicar la factura de la luz, porque es algo que no todo el mundo controla, domina, comprende. No, es que para interpretar la factura eléctrica pues necesitaríamos una suerte de piedra de Rosetta que nos explicara a qué pertenece a cada concepto. Pero lo que sí sabemos con la nueva tarificación es que cada vez el recibo es más caro y cada vez hay más gente que no lo puede pagar. O se paga ese mínimo para tener la bombillita encendida, pero luego tenemos frío y a los chiquillos los metemos en la cama a las 6 de la tarde para taparlos con mantas, ¿sabes? Porque no os podemos tener de otra manera. A ver si tenemos por ahí a Alex que nos cuente más cosas. ¿Alex? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya. Bienvenido. Oye, te queríamos preguntar, Alex. Saludos a todos. Gracias. Este invierno está resultando muy duro, muy frío. Entendemos que el gasto de electricidad es inasumible para muchas familias, pero nos gustaría que nos explicaras en qué consiste esta nueva tarifa regulada de un sistema tarifario que resulta realmente oscuro. Es decir, yo veo que mi factura sube y sube y sube, pero yo no sé por qué sube tanto, Alex. Sí, bueno, a ver, es difícil de entender y más difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar simplificarlo para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? El precio de la electricidad, la factura de la luz, fundamentalmente está compuesta por tres partes, ¿no? La parte de energía, luego hay otra parte de política fiscal, los impuestos, y la política, que podríamos decir, política energética, ¿no? Que serían los famosos peajes, ¿no? Que los regula el gobierno, ¿no? Entonces, estos tres factores están repartidos aproximadamente, ¿no?, en un tercio cada uno. Entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que en ocasiones, ¿no?, pues el precio de la energía ha estado más alto. Hemos escuchado al ministro cómo dice que se debe a cuestiones climatológicas, de que llueve poco o que hace poco viento, ¿no? Y eso hace que las centrales hidráulicas y eólicas pues no estén funcionando y ese hueco haya que cubrirlo con otro tipo de centrales como son las de carbón o ciclo combinados, ¿no?, que son más caras, ¿no? Pero bueno, esto es una verdad a medias. Hay mucha falsedad en esa afirmación que hace el ministro Nadal, ¿no? Porque la energía efectivamente se marca en un mercado de corte capitalista puro, con oferta, con demanda, donde los productores de electricidad venden su energía y los comercializadores la compran para suministrársela a su cartera de clientes. Pero esa parte que varía, ¿no?, el famoso pool, ¿no?, que es la subasta diaria que funciona por horas, es solamente una parte de la factura que pagan los consumidores, ¿no? Hay otra parte que es muy importante, que es la política fiscal, que es absolutamente regresiva, ¿no? Estamos hablando de un 21% de IVA, ¿no?, y de un 4% de impuesto especial de la electricidad. Es una barbaridad en un servicio que se considera básico, como es el suministro de la luz. Además, es que hay que tener en cuenta que ha habido una subida muy importante en el IVA durante los años más duros de la crisis. En el 2010 el IVA estaba al 16% y el gobierno lo subió al 18%, pero es que en el 2012 se vuelve a subir del 18% al 21%. Esto es un 31% de subida en plena crisis. O sea, cuando más se estaba golpeando a la clase trabajadora, el gobierno
decides subir los impuestos en algo tan básico y tan esencial como es el suministro eléctrico, ¿no? Luego, ¿qué otra parte tiene, ¿no? La que os comentaba, lo que sería la política energética que fija el gobierno, los peajes, ¿no? Los famosos peajes de acceso. Esos peajes lo que hacen es pagar los costes reconocidos del sistema, es decir, los costes de las redes de transporte y distribución, las diferencias con los sistemas no peninsulares, el servicio de interrumpibilidad, la retribución a las renovables, cogeneración, residuos, la cuota a la CNMC, etcétera. O sea, hay una serie de costes, ¿no?, que tiene el sistema eléctrico y se tienen que pagar de algún modo. Entonces se hacen a través de los peajes. ¿Qué ocurre? Que esos costes no están auditados y existe un amplio movimiento social, numerosas organizaciones, entre ellas pues Izquierda Unida, el Partido Comunista, que vienen reclamando una auditoría de esos costes. Oye, nadie duda que existan, pero vamos a ver si efectivamente lo que estamos pagando por ellos es lo que corresponde. Y que es lo que nos hemos encontrado hace relativamente poco, la semana pasada. El ministro Nadal sale diciendo que quiere revisar la retribución de las actividades reguladas del transporte y la distribución. ¿Y eso por qué? ¿A cuento de qué viene? Pues resulta que existe un informe de la CNMC en el que se afirma que las actividades de transporte y distribución están sobre retribuidas. Es decir, los ciudadanos estamos pagando nuestra factura mucho más de lo que deberíamos por esas actividades. Los peajes se han convertido en una especie de cajón desastre en el que cualquier cosa que tiene que ver con el sector eléctrico, pues se meten en los peajes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente la factura sube. A lo mejor tú puedes intentar consumir poco, encender poco la calefacción en invierno, pasar frío, pero es que te va a dar igual, porque aunque reduzcas la parte de energía que tú consumes, van a seguir existiendo unos costes fijos que te van a perjudicar enormemente, ¿no? Entonces, hay que entender, por eso es importante el comprender bien la factura de la luz, ¿no? Porque te encuentras con que, aunque consumas poco, vas a pagar muchísimo. Y eso se debe pues a que efectivamente existen muchos costes que no están auditados, no sabemos si estamos pagando de más, parece que sí en algunas de estas actividades, pero pues, existen otras que nadie les está auditando y a lo mejor llevamos años pagando de más y no nos hemos enterado. Aparte de que efectivamente el tema de la política fiscal del IVA debería de reducirse drásticamente, habría que ir a un IVA súper reducido del 4%. Y serían medidas con las que se podría reducir significativamente la factura de la luz. Alex, vamos a ver. Sí. Son miles de preguntas, pero más brevemente, porque se nos echa el tiempo encima. ¿Quién gana? Ah, perdona. No. Sí, ya sabemos que lo de la luz va para rato. No lo puedes solucionar en un cuarto de hora. Pero para hacernos una idea mucho más rápidamente, ¿quién gana y quién pierde siempre con estas prácticas? Estas prácticas que tú has descrito. Es el consumidor. Eso no hay lugar a dudas, ¿no? El consumidor va viendo cómo la factura va subiendo continuamente. Eso yo creo que no hay que darle más vuelta de hoja porque lo sabe todo el mundo, ¿no? Todos los que pagamos la factura de luz sabemos que somos los grandes perjudicados. Los grandes beneficiarios, pues efectivamente son las grandes empresas. En el sector eléctrico hay muchas, hay pequeñas empresas que se intentan hacer hueco, algunas de ellas son cooperativas, que creo que juegan un papel muy interesante, ¿no? Y habría que apostar por ellas, pero vamos, desde luego los que se están beneficiando de toda esta situación son las grandes empresas, porque hay que pensar que las 5 grandes, las que todo el mundo tiene en mente cuando hablas de las grandes eléctricas del oligopolio, son empresas que están verticalmente integradas, o sea, actúan en la parte de generación, en la parte de distribución y en la parte de comercialización. Como generadores de electricidad que venden su electricidad en el pool, ganan dinero. Como distribuidoras reciben un coste regulado que según la CNMC está sobre retribuido. Y luego como comercializadoras, que son los que venden la electricidad al cliente final, pues evidentemente también le sacan su margen. Quizá de las 3 actividades es de la que menos dinero sacan, pero si vas sumando
la comercialización, la distribución y la generación, evidentemente los beneficios son enormes. Y otra pregunta rápida. Bueno, rápida en hacerla, la respuesta ya lo dudo. Vamos a ver. Voy a intentar yo también ser breve. La solución al problema pasa por la nacionalización de las empresas energéticas y el servicio a los ciudadanos. La respuesta yo creo que es clara, ¿no? Yo creo que sí, se ha demostrado, ¿no? Y con todos los años que llevamos de liberalización del sector eléctrico, que además venían impuestos por Europa, ¿no? Por una serie de directivas después del Tratado de Maastricht, que el precio de la electricidad, que la libre competencia, que ese mercado que se nos vendía, no ha ido en beneficio del consumidor a la hora de obtener precios más baratos para el suministro de la electricidad, sino todo lo contrario. Si vemos la evolución en los últimos 20 años, el precio ha ido subiendo. Entonces, claramente, el sistema de mercado que se ha diseñado para organizar el sector eléctrico hace aguas, no funciona. Y eso no lo puede negar nadie, te lo va a negar el que evidentemente se está llenando los bolsillos. Pero cualquier persona con un poco de criterio o que observe de forma crítica el sector eléctrico no puede decir que el sistema capitalista implantado en esta actividad esté funcionando. Entonces, una de las propuestas que efectivamente están sobre la mesa y que hay organizaciones como Izquierda Unida o el Partido Comunista están defendiendo es la nacionalización del sector. Lo que ocurre es que hay que llevar a lo concreto ese eslogan, porque es extremadamente complicado, ¿no? Actualmente, desde el Grupo Federal de Izquierda Unida de Energía, se está colaborando muy estrechamente con los diputados que tenemos en el Grupo Confederal de Unidos Podemos, ¿no? Para llevar una propuesta de ley en el que se ponga negro sobre blanco en qué consiste la nacionalización, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ya hay una serie de propuestas, ha habido varias reuniones, se han empezado a concretar determinadas cuestiones, pero efectivamente el sistema es complejo, hay numerosas normativas, un sector regulado en el que hay una legislación enmarañada y extremadamente complicada, y además muchas de ellas vienen de directivas de la Unión Europea, por lo que hay que hacer un esfuerzo titánico con nuestros abogados, ¿no? Para encontrarle las grietas que permitan plasmar esa propuesta, ¿no? Pero ya se han encontrado cuestiones sobre las que se puede actuar para empezar a hablar de nacionalización ya con letra pequeña, ¿no? Más allá de que podamos hacer una octavilla, la podamos repartir en las plazas de nuestro pueblo, podamos ir a una manifestación con una pancarta o hagamos pega de carteles, tiene que haber una propuesta sólida, concreta, jurídicamente sostenible, en la que podamos defender cómo nacionalizaríamos el sector, ¿no? Y hay alternativas, como os digo, ¿no? Tanto en la parte de generación, que se empieza a hablar ya, y además parece que desde otras organizaciones de izquierdas hay relativo consenso, ¿no? Con el tema de la reversión de las concesiones hidráulicas. Muchas de las centrales hidráulicas que hay en este país tienen concesiones a 50, 75 años y empiezan a vencerles en los próximos años al gobierno, y el gobierno tiene que decidir qué hacer con esas centrales cuya concesión va a caducar. Entonces, una de las propuestas es que efectivamente esas concesiones vayan pasando a manos del Estado, que se cree una empresa pública que sea la que gestione esas centrales, ¿no? O sea, hay alternativas en la parte de generación. En la parte del transporte tenemos a Red Eléctrica de España, que era una empresa pública, que en un momento determinado empezó a privatizarse parcialmente. A día de hoy la SEPI controla el 20%, pues bueno, hay que buscar la forma, ¿no?, de que el Estado vaya recuperando progresivamente las acciones, porque al final hay accionistas, hay inversores extranjeros que están detrás de Red Eléctrica, pues buscar la forma de ir recuperando parte de Red Eléctrica. En cuanto a la distribución, pues las redes de distribución efectivamente son propiedad del oligopolio, de las empresas, desde hace muchos años. Entonces, pues cosas que se pueden plantear, pues es separar la propiedad de las redes de la gestión operativa de las mismas, ¿no? Y entonces, efectivamente, no se les tocaría las redes, que son inversiones que han hecho ellos, y lo que se haría es que la gestión operativa
de esta actividad de distribución pudiera pasar a un organismo público que además le daría coherencia al sistema para que no se esté actuando de forma poco homogénea entre 350 distribuidoras, sino que hubiera un organismo público que llevara a cabo esa gestión y que además le dotaría de una coherencia y de una homogeneidad de procesos que terminarían reduciendo costes. Y luego, en cuanto a la comercialización, pues se puede hablar de crear una comercializadora de último recurso pública. A día de hoy, esta actividad la llevan las 5 grandes compañías a través de unas filiales específicas, ¿no?, para dar el servicio de último recurso, ¿no?, lo que se llama ahora comercializadoras de referencia. Entonces, pues una posibilidad es que el Estado tenga su propia comercializadora de referencia y vaya agrupando a todos esos consumidores que están bajo una tarifa regulada. Es decir, si el Estado tiene a bien entender que es necesario que existan tarifas reguladas para determinados sectores de la población, lo que no parece que tenga mucho sentido es que esa actividad la lleven empresas privadas, sino que perfectamente podría ser el Estado, a través de una empresa pública, la que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, como te digo, es complicado, hay que terminar de ver estas cuestiones que encaje jurídico tienen y, desde luego, trabajar mucho. Y empezando desde Europa, que es donde se están cociendo las directivas europeas que luego nos transponen a piñón al ordenamiento jurídico español. Oye, Alex, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, por atendernos. Esperamos que otro día puedas hablar aquí otra vez en Rebeldes con Causa para que nos cuentes cómo va ese proceso de nacionalización, que yo estoy también más convencido, compañero, y darte las gracias y mandarte un abrazo. Nada, un abrazo a todos vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. ¿Qué, Alfaya, cómo te quedas con el frío en los huesos? Pues en precario, me quedo en precario. Te queda en precario, pero fíjate todo lo que estamos hablando en este programa. Y a mí me parece que lo que nos estaba transmitiendo Alex, o al menos una parte, es que ahora mismo somos víctimas completamente de un sistema donde manda la empresa privada que quiere dinero, no nos engañemos, es lo único que buscan beneficios, y que hay otras posibilidades, como una gestión directa del Estado, donde las personas estaríamos protegidas. ¿Con qué vamos ahora? Porque creo que tenemos ahora también otra llamada, Alfaya, que es Carlos Vázquez. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, déjame que te presente. Carlos es responsable del área externa del Partido Comunista de España y miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad por este partido. Hola, Carlos. Efectivamente, hola, buenas tardes. Buenas, yo soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya. Oye, cuéntanos, porque las marchas, como siempre, están en plena efervescencia trabajando. Sabemos que las marchas nacen contra el paro, la precariedad y la represión para la consecución del lema pan, trabajo, techo, igualdad. ¿Qué análisis? Y dignidad, efectivamente. Y dignidad, es verdad. Y igualdad, que se añadió en esta última etapa, la igualdad, que creo que es lo que va en consonancia con el tiempo. Bueno, ya sabes que tenemos una huelga feminista en ciernes y que este mundo lo estamos cambiando las mujeres por fin, o al menos estamos en ello. Oye, pero ¿qué análisis se hace desde las marchas de la situación real de este país y qué acciones se están preparando? Bueno, las marchas están plenamente vigentes en su manifiesto fundacional porque, como tú bien has recordado, fue un amplísimo movimiento horizontal, plural, abierto, en el que multitud de colectivos, organizaciones, plataformas unitarias sectoriales se dan cita para aunar fuerzas y sumar sinergias. Defendiendo el pan, el trabajo, el techo, condiciones imprescindibles para una vida digna para la clase trabajadora y los sectores populares de este país, y desde el 2014, donde se desbordaron las calles de Madrid, se ha continuado trabajando. Tenemos ahora un calendario preparado de movilizaciones, también de reflexión interna, con una nueva asamblea estatal convocada para previsiblemente el 7 de abril, donde además estamos participando en otras movilizaciones. Tenemos el reto el próximo 28 de febrero, en el que las marchas de la dignidad van a protagonizar la convocatoria del Día de Andalucía, una tierra en la que, bueno, estas condiciones de una vida digna están absolutamente de rabiosa actualidad.
probablemente una de las poblaciones donde el paro más está haciendo mella, pero donde incluso los salarios de miseria de ellos que tienen la suerte de tener un puesto de trabajo no lo sacan tampoco de la precariedad, ¿no? Estamos afrontando un escenario donde tener trabajo no es sinónimo de salir de una vida precaria, sino todo lo contrario. Estamos hablando de pérdida de derechos sociales, estamos hablando de una estrategia represiva por parte de lo que se va configurando como un Estado penal, que entiende la disputa y el intentar recuperar todo lo que nos han robado como un atentado de orden público y por tanto nos reprime. Tenemos decenas de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del Estado que todavía están sufriendo procesos penales precisamente por el 22 de marzo del año 2014 y las acciones que han venido posteriormente, con lo cual nuestra campaña en solidaridad con los presos políticos del conjunto del Estado y con los activistas sociales y sindicales que están viendo cómo sus reivindicaciones se están encauzando en procedimientos absolutamente retorcidos a partir de lo que ha consentido el gobierno del Partido Popular, modificando Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, etcétera. También esto nos sitúa con uno de los elementos centrales de la reivindicación de las marchas contra la represión. Por supuesto, la igualdad. Tenemos una brecha salarial, bueno, y una maravillosa ahora pedagogía política por parte de la derecha ultraliberal, ¿no? Esas palabras de Inés Arrimadas que decían que el género une y la clase desune. Bueno, pues mire usted, ¿no? Usted no sabe ni está viviendo en un tiempo cierto, más que haciendo política al servicio de la burguesía y la gran burguesía de este país. Estamos combatiendo la precariedad y vamos a seguir combatiendo la precariedad en todas sus expresiones. Entendiendo además, y esta es la visión que aportamos desde el Partido Comunista de España a ese gran movimiento unitario y plural que son las marchas de la dignidad, que hoy por hoy la precariedad es una forma de caracterización de la sobreexplotación del sistema capitalista sobre la gente. Hace 5 o 6 años podíamos hablar de la problemática de los jóvenes mileuristas, ¿no? Esa gente que empezaba a desempeñar su vida laboral cobrando salarios que tenían en aquel momento no ajustados y sin derechos de 1.000 euros. Bueno, hoy cobrar 1.000 euros es casi situarte en las condiciones de la pequeña burguesía. Se ha aprovechado esta crisis estafa para destrozar las condiciones laborales, para destrozar las condiciones salariales. Tenemos una radiografía que nos ha ofrecido tanto la Organización Internacional del Trabajo como la propia Unión Federal de Banca Suiza, que en su análisis sobre España cataloga 3 características. En los últimos 5 años España está llevando récord de productividad y sin embargo la masa salarial ha decrecido un 40% y sin embargo tenemos más desempleo que antes de que empezara la crisis. Entonces, más productividad con menos salario y menos gente trabajando significa que condiciones de sobreexplotación se van a convertir en el pan nuestro de cada día. Contra eso peleamos, por la recuperación de los servicios públicos, porque ante la pérdida de salario y la pérdida de puestos de trabajo que dejan a la gente sin poder atender sus necesidades más básicas, además tenemos una estrategia de destrozo de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación, que es también un salario indiferido del que la gente a partir de sus luchas y conquistas se estaba beneficiando. Por tanto, pelear por eso y pelear por el sistema de pensiones dignas. Tenemos una convocatoria para el 22 de febrero. La Coordinadora Estatal de Organizaciones en Defensa del Sistema Público de Pensiones, movilización a la que se suma la Asamblea Estatal de las Marchas de Dignidad en su reunión del día 3 de este mismo mes. Vamos a pelear porque es una vergüenza lo que está ocurriendo con el sistema público de pensiones. Se dice que está en bancarrota, en realidad no está en bancarrota, el sistema ha sido saqueado. El Fondo Social, que garantiza la viabilidad del sistema público de pensiones en España, ha servido para que el Estado adquiera deuda pública a partir de las aportaciones del Fondo Social. Es decir, que lo que se ha hecho es un robo a grandísima escala, que incluso los medios económicos de Alemania todavía no se explican cómo aquí no ha estallado una revolución cuando una de las principales garantías de un sistema básico, de un servicio público, como es el derecho de la gente a tener una pensión garantizada, no solo por jubilación, sino también por incapacidad, está siendo llevado a la quiebra por estos parásitos que además tienen la solución, ¿no? Búsquese un plan de pensiones privado o búsquese la vida. En fin, estos son los retos y ahí estamos peleando desde esa maravillosa trinchera ilusionante que son las marchas de la dignidad. Muy bien. Una pregunta sobre el mismo tema, pero desde la perspectiva de la feroz pelea comunicacional, ellos intentando intoxicarnos, nosotros tratando de explicar por dónde va la verdad de los asuntos. Cuando una diputada del PP
cambiándose de contra natura, de religión o de filosofía, dice que la precariedad es un mantra y no una jaculatoria, que es lo que le correspondería por católica, apostólica y romana. Bueno, cuando dicen que es un mantra, ¿qué nos están queriendo decir con eso? Bueno, lo que nos están queriendo decir es que nos acostumbremos, que nos vayamos acostumbrando. Eso es lo que nos están queriendo decir, José María. Te sigo habitualmente y tu bolígrafo o pluma afilada, no sé con qué instrumento escribe, en uno de los últimos artículos daba perfectamente en el que tuve la oportunidad de leerlo y disfrutar con él. Nos están intentando acostumbrar a que esto es lo que hay. Es decir, las nuevas condiciones de depauperación de las capas populares, de los sectores populares de nuestra sociedad, quieren que se acostumbren a vivir en estas condiciones, en unas condiciones de absoluta indignidad, en unas condiciones de pérdida de derechos sociales y en unas condiciones de miedo, de temor, porque como protestes te reprimimos. Entonces, ante esa situación, la precariedad para esta gente no es un mantra. Bueno, ya tuvo la oportunidad Carlos Marx de definirlo cuando aplicaba aquello de que David Ricardo extrajo como conclusión del sistema de funcionamiento del sistema capitalista, la ley bronce del salario. La ley bronce del salario significaba entregarle al obrero y a la obrera lo indispensable para reproducir su fuerza de trabajo. Y esas condiciones de precariedad, que no solo eran salariales, que eran de derechos, que eran de condiciones de vida, que eran de acceso a la educación, que eran de acceso a la sanidad, etcétera, 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 todo eso estaba vedado. Eso es precariedad. Digamos que el proletariado ha vuelto a su razón de ser, en tanto en cuanto es un sistema que busca el máximo beneficio en el menor tiempo posible, como ya sabemos, y esto se hace a costa de las condiciones de vida de la gente. Eso es precariedad. Por tanto, no es un mantra, es el gran talismán de la burguesía en la aplicación de este capitalismo salvaje que nos están imponiendo. Oye, Carlos, y ahora que te tenemos ahí exactamente en este punto, ¿nos puedes contar qué propuestas hace el Partido Comunista de España en torno a la precariedad? En torno a la precariedad hay que abordarla desde lo más concreto y lo más exacto. En estos días acabamos de salir de una reunión de la dirección política del Comité Central para abordar un calendario de movilizaciones que nos lleva el 17 de febrero, por ejemplo. Hay una movilización en Madrid convocada por una plataforma también amplia, donde hay organizaciones de consumidores y usuarios, ecologistas en acción, fuerzas políticas, fuerzas sindicales, contra la pobreza energética. Para mí, él no es un concepto que comparta personalmente, porque la pobreza es pobreza y se expresa en sus distintas facetas. Efectivamente, no poder enchufar una estufa o no poderle dar a una bombilla para tener luz en una casa es una manifestación de pobreza. Hay que combatir, porque cuando nosotros decimos que la gente tiene derecho a techo y a una vivienda digna, es una vivienda donde haya luz, donde haya calefacción, donde haya refrigeración cuando se necesita, donde se pueda tener un frigorífico que mantenga los alimentos. Hay que combatir las condiciones de sobreexplotación, como decía antes, de esos colectivos que están trabajando en absolutas condiciones de miseria y que el cobro de un salario no significa ni siquiera que puedan terminar de pagar lo más indispensable para ellos mismos y para las familias dependientes. Hay que combatir, como no puede ser de otra forma, ese aluvión, y estamos refiriéndonos a las últimas estadísticas judiciales, que contradicen radicalmente lo de que el señor dueño y magnate de CaixaBank decía. En este país estamos viviendo hoy más desahucios que nunca. Tanto lanzamientos en procedimientos de juicios verbales por impagos de rentas de alquiler, que la gente no puede pagar, como en ejecuciones hipotecarias. Hay que parar los desahucios. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta, una modificación de la legislación hipotecaria y la legislación de vivienda de este país para que la vivienda habitual de la familia sea intocable e inembargable. Es una medida muy concreta y es una medida que cuesta menos que modificar la Constitución como hicieron con el artículo 135. Son medidas muy concretas para el acceso a la gente en condiciones de garantías y de igualdad al sistema eléctrico. Tenemos una campaña por la nacionalización del sector eléctrico. La gran estafa del sector eléctrico de este país es permitir un oligopolio que pagamos entre todos los españoles, porque la red eléctrica española y las distribuidoras y productoras de energía eléctrica pertenecían al sistema público, fueron mal vendidos y ahora soportan el escarnio que sufren los bolsillos del conjunto de la población. Hay, por tanto, que reconstruir el sistema público para dotar a la gente de la energía indispensable para poder celebrar y desarrollar su vida en unas mínimas condiciones de dignidad.
como decía antes, hay que pelear por las pensiones dignas, hay que recuperar el dinero robado al sistema de pensiones para garantizar que esa campaña que ahora sí mismo se está desarrollando, en el que los pensionistas de este país, las pensionistas de este país, están recibiendo cartas de la señora ministra de Seguridad Social diciendo que le van a subir el 0,25 y que tienen que estar dando gracias. No, mire, señora, usted es la responsable del gran latrocinio cometido contra el fondo de los pensionistas y, por tanto, usted tiene que responder por ese tipo de cuestiones. Oye, Carlos, hay que responder como están haciendo los compañeros de la renta básica. Bueno, pues garantizar los mínimos de subsistencia mientras que no se consiga una modificación del sistema productivo de este país que ponga la economía al servicio de la gente. Y son cosas muy concretas, pero que también tienen una raíz estructural con un cambio del modelo económico, un cambio del modelo productivo, en definitiva un cambio del modelo político. Oye, Carlos, yo te quería proponer que hicieras un llamamiento o que te dirigieras a un tipo de persona que es la que pasivamente está sufriendo toda esta serie de cosas. No hablo de la persona que no puede hacer otra cosa pues porque tiene una jornada de 14 horas, una persona dependiente, 4 niños pequeños, no cobra nada. Vale, hay gente que hay que defenderla, que nos tiene que apoyar también, por supuesto, pero tú qué le dices a esa persona que se sienta en el sofá, que se da cuenta que todo va mal, que se da cuenta que nos están haciendo cosas raras, como por ejemplo lo de las pensiones, como por ejemplo lo de la eléctrica, pero sigue ahí en ese sofá entre asustado o asustada y no sé muy bien qué hacer. ¿Tú a esa persona qué le dices? Pues yo recuperaría unas palabras del grandísimo Antonio Machado, cuando nos explicaba que si no haces política, la política se hará contra ti. Sentado en el sofá y viendo impasible cómo pasan las desgracias por delante nuestra, lo único que vamos a esperar es el turno en el que nos toquen a nosotros. Así que recupera, Antonio Machado. Hagamos política porque si no la política se hará contra nosotros. Oye, pues me ha encantado Alfa ya. No hace falta que digan más. No, déjalo que siga un rato. Espérate. Oye, y yo quisiera preguntarte, porque mira, yo entiendo que el término precariedad se usa mucho, es cierto que es un eufemismo para pobreza, pero a mí yo quisiera, si tú estás de acuerdo, separar bien la frontera. El precario a veces es pobre, pero el precario a veces cobra 800 euros. El problema que tiene el precario es que no sabe lo que va a cobrar el mes que viene. O sea que la precariedad no es simplemente una frontera de pobreza, que muchas veces lo es, sino es una situación que compartimos la mayoría inmensa de españoles y españolas, y es que usted encuentra un trabajo hoy y no sabe si le va a durar una semana, 3 meses, 6 meses o un año, pero sí sabe una cosa, que se acaba. Y eso también es precariedad. ¿O tú cómo lo ves, Carlos? Yo no, por supuestísimo que coincido contigo en ese análisis que nos hace, pero es que, verás, estamos algunos y algunas descubriendo el hilo negro, ¿no? Como decimos en mi tierra. Yo invitaría a que la gente a que repase un texto muy concreto, pequeño, pedagógico, de Carlos Marx, Salario, Precio y Ganancia. En Salario, Precio y Ganancia, de una manera magistral, Marx nos describe cuáles son las condiciones de vida del proletariado, o llamado precariado, o que intentan llamar precariado. ¿Qué es lo que tiene el obrero y la obrera en sus manos? Solo la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. ¿Con qué garantías? Con ninguna. ¿Y con qué derecho? Con ninguno tampoco. Entonces, la cuestión ya no está en que tu salario ya sea menor o peor, porque está calculado perfectamente el sistema para extraerte la mayor plusvalía posible. Y en tanto en cuanto haga falta mantener a la gente en el paro, porque eso significa que se pueda abaratar todavía más la masa salarial que se está pagando al que sí lo tiene, esto continuará así. No sé si me explico. Es decir, las condiciones de precariedad son consustanciales a la condición de explotado por el sistema capitalista. Y por tanto, esto no es nuevo. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a una situación que sí que es novedosa. Se ha aprovechado el estallido de esa crisis, estafa, que se origina, ahora algunos conmemoran de alguna forma el aniversario, ¿no? 10 años de la crisis, cuando estalla la burbuja, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Muy bien, en estos 10 años lo que se ha aprovechado es para reajustar y terminar con los tímidos avances, tanto en términos sociales, como en términos políticos, como en términos económicos, de esa mal llamada transición, ¿no? Y ahora nos estamos enfrentando a la crudeza del sistema capitalista, porque cree que no hay nadie enfrente para pararlo. Y efectivamente las condiciones pasivas de la gente que soporta las condiciones de sobreexplotación no ayudan. Sin embargo, hay un sentimiento de rebeldía innato en la gente. Decía Lenin que el derecho a la rebelión es el único derecho inalienable.
del proletariado. A él apelamos, ¿no? Y a esas condiciones de lucha y a esas condiciones de creatividad que siempre han hecho grande a nuestro pueblo cuando se ha enfrentado a auténticas crisis como la que estamos ahora viviendo. Oye, Carlos, pues muy bien. Me dicen que tenemos que cortar porque ya sabes tú que la radio, el tiempo no perdona, pero te emplazamos otro día para seguir hablando de estas cuestiones, que yo creo que hay que hacer mucha didáctica y también para conocer las iniciativas, como tú dices, para enfrentarse a todo esto que nos está ocurriendo. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Y hago un llamamiento. El 22 de febrero en todos los pueblos, en todas las capitales de provincia, hay una movilización por el sistema público de pensiones. Que no es un problema solo de los pensionistas, es un problema del futuro de la clase trabajadora. Exactamente. Un abrazo, Carlos. Nada, muchas gracias a ustedes. A ti, hasta luego. Otra música, por Dios, otra música. Pero por Dios, o por Te veo yo muy religioso y muy musical hoy. En los últimos días hemos conocido la proliferación de manadas de individuos relacionadas con actos de violencia machista. El tratamiento informativo frívolo de esta violencia, así como la banalización del fascismo por determinados medios creadores de opinión, como a nosotras y nosotros nos gusta definirlos, buscan crear un estado de opinión para que el gobierno legisle a golpe de titulares de prensa, como es el caso en el tema de la prisión permanentemente revisable. A nuestro juicio, obedece al tratamiento sensacionalista y meramente comercial de las noticias en temas tan importantes. De darse otro tratamiento, pues se cuestionaría seguramente el papel de estos medios y sobre todo el papel de un régimen neoliberal que tiene su sustento en la violencia, no solamente la física, ¿no? y en la propaganda, que es muy diferente a la información. Marcos Reutemann reconoce que el conocimiento avanza y es acumulativo, pero duda mucho de que los jóvenes actualmente tengan la misma capacidad de razonamiento que nuestros clásicos. En su opinión, es una aberración pensar que tener acceso a Internet y no todos, gozar de teléfono móvil, Twitter y participar de redes supone estar mejor formado. Y para tratar este tema estamos al habla, como no, con nuestro amigo, compañero y permanente corresponsal en el ciberespacio comunicacional, Pascual Serrano, nuestro analista de cabecera en medios de comunicación. A ver, Pascual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, sale a la primera, está conectado. Bueno, en tu libro, La comunicación jibarizada, nos dices que desde siempre hemos asumido que para transmitir informaciones complejas, situaciones controvertidas o pensamientos elaborados, el emisor necesitaba tiempo para la exposición y espacio para el desarrollo. Pues bien, ¿cómo afecta la actual velocidad de transmisión de la información al conocimiento de la noticia por parte de la sociedad y cómo la percibe? Pues afecta de un modo claro y lo que yo creo que es más difícil de darse cuenta es de que afecta peor a un perfil ideológico, a una situación ideológica concreta. Tal como tú has citado de mi libro, mi tesis es que hace falta esa profundidad, evidentemente. Yo creo que a ninguno se nos escapa que cada vez más la información es superficial, es low cost, es trivial, es facilona, es espectacular, no hay tiempo, no hay espacio, no hay concentración porque estamos viendo simultáneamente varias pantallas. Hoy mismo he visto en el telediario que quieren sacar un móvil con 2 pantallas simultáneas. Es decir, todo eso que aparentemente afecta de un modo no ideológico, sino estructural, ¿no? Afecta para todo. Es un cambio de formato, ¿no? No de contenido, ¿verdad? Yo lo que intento decir es que ese cambio de formato, al final, a quien hace daño es a una línea determinada de contenido, que es
a los que queremos informar contracorriente, queremos explicar las cosas desde una perspectiva no dominante, de una perspectiva, digamos, irreverente, insurgente, queremos explicar por cómo otro mundo es posible y, lógicamente, los que queremos decir eso, necesitamos una mayor profundidad, un mayor espacio, un mayor tiempo, un mayor análisis y una mayor concentración que los que tienen que transmitir simplemente el mensaje dominante o la idea dominante. Si tú quieres contar una noticia, recuerdo una conferencia de Chomsky que decía, si yo quiero decir que los principales crímenes contra la humanidad se han planificado en la Casa Blanca, o que todos los presidentes de Estados Unidos desde Nuremberg ahora se merecerían ser ahorcados por crímenes contra la humanidad, pues evidentemente la gente se quedaría impresionada, y yo para explicar y razonar eso necesito una profundidad importante, porque tengo que dar muchos datos, mucha información, mucha reflexión y mucho comentario. En cambio, si yo quiero decir que el gobierno de Irán quiere tener una bomba atómica, que Cuba es una dictadura y que los comunistas mataron a 10 millones, 30 millones o 50 millones, porque cada semana es una cifra diferente, pues para eso no tengo ninguna profundidad, porque como son los mensajes constantes y diarios que hay en los medios, no hay profundidad. Con lo cual, y termino ya, si los formatos actuales tienden a una estructura menos profunda, menos reflexiva y más superficial, evidentemente están creando las condiciones apropiadas para el mensaje reaccionario, dominante, conservador frente al alternativo. Oye, Pascual, hemos conocido noticias que nos parece que buscan una alarma social para quizás facilitar legislar a golpe de titulares de prensa, como puede ser el caso de la prisión permanente revisable. Nos gustaría analizar cuál es el papel de los medios en esta situación y qué piensas tú de cuál sería el modo en el que deberían darse estas noticias y el papel de esos medios. Claro, el problema es que aquí hay una connivencia total entre unos políticos que se aprovechan de las tragedias con intenciones oportunistas, una emocionalidad ciudadana y reflexiva, ¿no? Y bueno, y unos medios evidentemente que no profundizan y que no analizan, ¿no? Creo que se coinciden esas tres cosas. Fíjate que yo también quiero echarle un poquito de culpa a la ciudadanía. Si tuviéramos una ciudadanía formada y no animalizada o movida en el ámbito de lo instintivo, el problema es que ya nuestros medios de comunicación y nuestra cultura es meramente superficial y emotiva. Hoy, por ejemplo, en la noticia de hoy sale las escenas espectaculares de cómo sacan un niño de un bombardeo en Siria que sale vivo, un bebé, ¿no? Es decir, pura emotividad, sin explicarte exactamente ese bombardeo quién era, qué pasaba, qué ciudad era, en qué situación se encuentra en este momento la guerra de Siria. No, simplemente la emoción de un bebé que se saca lleno de polvo de un bombardeo, ¿no? Es decir, algo absolutamente unas imágenes absolutamente que llaman a la parte más primitiva de nuestro ser, puesto que no incorporan ningún elemento de raciocinio, de análisis o de interpretación, ¿no? Un niño que se ha salvado, que sale entre escombros. Lo mismo cuando se cuenta, pero incluso cuando se cuenta algo, pues una noticia que debe ser contada, como es un caso de violencia de género, igual se cuenta de un modo superficial, sin ninguna profundidad, con lo cual, rápidamente, lo único que provoca son estados de ánimos instintivos sin reflexión de por qué suceden esas cosas. Y esto igual, es decir, cuando encadenas en varias situaciones de violencia protagonizadas por menores, pues inmediatamente no puedes tener otra cosa que la reacción instintiva y emotiva de una gente a la que solamente le has tocado la tecla de la emoción y nunca le has tocado la tecla de la racionalidad. Pero no en este caso, es que en ningún caso tocas la tecla de la racionalidad. Si encima estamos ante una ciudadanía que no lee, a la que no se le explica razonamientos profundos o argumentos, solamente se mueve por emociones, ¿no? Y si además le añadimos el partido político que quiere poner esas emociones a su servicio, pues es una tragedia. Yo recuerdo el caso, que es mucho más espectacular de cómo evolucionó el tema. No sé si lo recordáis, creo que además ha salido el padre de un niño o una niña que mataron, ¿no? Que empezaba a coger firmas por no sé qué cosa. Bueno, el caso es que
tomó tanta proyección pública, ese padre, un padre sencillo que hablaba era de una religión evangelista y de raza gitana, ¿no? Que salieron varios partidos políticos porque todos lo querían fichar como candidato, ¿no? Es decir, se había creado toda una aureola en torno a la tragedia de ese hombre, ¿no? Que los partidos políticos, tan miserables ellos, consideraban que, bueno, este hombre que se había vuelto un héroe sin quererlo, simplemente porque le habían matado a un hijo, pues entonces era un candidato perfecto para por lo visto, para político y para defender determinadas ideas en el Parlamento. Oye, y lo triste es que lo hubieran votado mucho, claro. Pascual, te quería preguntar, porque me ha parecido entender, bueno, que decías que necesitamos quizás ser un público más formado, ¿no? Me ha parecido entenderlo antes. Vale, pero es que se da la paradoja, Pascual, ya sabes eso que nos dicen, que esta es la generación mejor formada de este país, que yo discrepo un poco de eso, pero sí es verdad que estamos ahora mismo ante el derrumbe del sistema educativo porque lo están atacando fuertemente. Quiero decir, si ya tenemos un punto de formación en estos momentos, hay gente que ha podido estudiar, otra cosa son los que tienen que estudiar ahora. Hemos cruzado un punto de no retorno, porque si estando en una sociedad que más o menos ha habido acceso a la educación hasta hace unos años y no hemos sido capaces de defendernos para poder discernir pues todo esto que estás comentando tú, cuando prácticamente es un publireportaje, si los que vienen se van a formar peor que nosotros, ¿qué posibilidades tienen ante unos medios que sigan haciendo lo mismo? Claro, si ellos cambiaran, pues yo tendría esperanzas, pero a mí me pinta negro esto. Claro, es que formarse debe de ser constante, porque además las tecnologías, además, las técnicas son diferentes, ¿no? Es decir, yo estoy, por poner ejemplos, es decir, bueno, y todos conocemos gente muy cualificada, muy formada, pero además con una cabeza muy bien amolada desde el punto de político e ideológico, que luego los ves enviando en grupos de WhatsApp cosas estúpidas, es decir, campañas políticas sin fundamento, cruzadas de recogida de firmas por algo que no tiene sentido o que ya pasó, ¿no? Es decir, pues ¿por qué? Evidentemente porque le ha pillado, digamos, a contratiempo, ¿no? Es decir, pues la gente estaba formada y cualificada para un determinado momento y espacio. Estaba formada frente a un discurso político, estaba formado frente a una coyuntura ideológica, estaba formada frente a unos mecanismos de seducción o de convencimiento de sus tiempos, ¿no? Pero no está formada frente a otros sistemas. Bueno, yo creo que todos lo hemos podido ver. Una gente formada perfectamente en los formatos culturales de los países del este o incluso en países socialistas, ahora como Cuba, ¿no? Que si tú les llevas a un entorno pues, tecnológicamente diferente en el que se han formado, están absolutamente vulnerables desde el punto de vista político e ideológico, a pesar de que es gente muy formada. Es una gente que puede estar directamente discutir frente a ti sobre la necesidad de una sanidad pública en contra de las privatizaciones o incluso o hablar de los principios del intelectual colectivo de Gramsci, ¿no? Pero les pones ante un documental trepidante, audiovisual, magnífico, muy bien hecho, de la mercadotecnia del último año, ¿no? Y yo creo que pueden ser vencidos, ¿no? O pueden ser más o menos vulnerables, ¿no? Quiero decir que es que la cultura y la formación no es intemporal. Sirve para un determinado momento histórico, porque claro, cada momento, aunque hay valores fundamentales y razonamientos universales, cada momento histórico y tecnológico, ¿no? Yo creo que requiere de una formación específica. Bueno, pues eso será el próximo capítulo de este curso por correspondencia. Pascual, ha sido un placer como siempre hablar contigo, bueno, dejarte hablar, relajarse y dejarte hablar, porque eso informa mucho. Y efectivamente de todo lo que tú has dicho cabría un desarrollo enorme de cada una de las cuestiones y daría para varios cursos de formación. Incluso hasta para un hilo de esos que llaman ahora un hilo en WhatsApp y cada cual vaya aportando sus originalidades.
Lo tenemos todo tangibilizado que hasta un argumento y es un hilo. Eso. Pues nada, pues te dejamos, cortamos el hilo de momento, cortamos el hilo y te dejamos tranquilo, pero para la próxima te vamos a llamar otra vez, porque esto es un sin vivir. Bien, un abrazo, Pascual, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, María. Hasta luego. Magdalena, efectivamente, es hora de cortar el hilo. Sí, porque tenemos cuerda para rato. Lo que pasa es que seguiremos otro día en el siguiente programa. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Pues Magdalena, esto ha sido todo por hoy, pero las palabras quedan y vendrán más palabras para representar todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades y todas nuestras esperanzas. Y mientras tanto, nos vemos en las calles, en las manifestaciones y nos escuchamos en mundobreroradio.es.